Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos dijo que lanzó una serie de ataques contra Irán, lo que amenaza nuevamente el memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes el mes pasado. La ofensiva, según dijo, se dio en respuesta al ataque iraní contra 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Marine Le Pen será candidata a la presidencia de Francia, así lo anunció ella misma después de que el Tribunal de Apelaciones de París ratificara su condena por malversación de fondos, pero redujera a 15 meses la inhabilitación para ejercer cargos públicos, tiempo que ya transcurrió desde su primera sentencia. México se pregunta si Estados Unidos violó su soberanía durante la captura del narcotraficante El Mayo Zambada hace 2 años en territorio mexicano. Esto luego de que el avión en el que fue trasladado a suelo estadounidense fuera presentado como parte de un operativo del FBI. Vamos a iniciar en Medio Oriente porque el Comando Central estadounidense confirmó haber atacado una serie de objetivos militares y de inteligencia en suelo iraní. Según su versión, en represalia por una ofensiva de Teherán contra al menos 3 embarcaciones en el estrecho de Hormuz. En paralelo, Estados Unidos también reimpuso sus sanciones contra el petróleo iraní, algo que la República Islámica calificó de una clara violación al memorando de entendimiento suscrito previamente. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Estados Unidos e Irán reanudan sus ataques. Este martes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó haber atacado objetivos en la República Islámica. Según un funcionario estadounidense, las embestidas estuvieron dirigidas hacia sistemas de defensa aérea, de vigilancia y de lanzamiento de misiles iraníes. Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra 3 buques mercantes que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego. Previamente, Washington ya había confirmado que Teherán había disparado contra 3 buques mercantes en aguas omaníes, algo que calificó como grave violación. En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense reimpuso las sanciones contra el petróleo iraní, por lo que la nación de mayoría persa no tardó en responder. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar la suspensión temporal de las sanciones a la venta del petróleo iraní, lo que considera una clara violación del artículo 10 del Memorando de Entendimiento sobre el fin de la guerra. También responsabilizó a Estados Unidos de cualquier consecuencia de este traspiés diplomático, cuyo entorno no podría ser más crítico. La nueva escalada ocurre cuando las conversaciones para abrir permanentemente el estrecho y revertir el programa nuclear iraní de forma definitiva están paralizadas. Esto mientras Washington espera a que Teherán termine de despedir al ayatolá Ali Khamenei, asesinado por las fuerzas estadounidenses al comienzo de la guerra. A propósito de Irán, hoy fue el 4º día de los actos fúnebres en honor al ex líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Su cuerpo llegó este martes a Nayaf, en Irak, para el cotejo fúnebre que comenzará mañana en las provincias santas para los chiitas en Nayaf y Kerbala. Ubicada en el centro del país, se espera allí una participación multitudinaria como ha transcurrido en los días pasados en territorio iraní. Recordemos que en medio de la guerra, Irak se perfila como posible anfitrión de una reunión de reconciliación entre Irán y los países del Golfo Pérsico. Marine Le Pen se presentará finalmente como candidata a las elecciones presidenciales en Francia, pero esto no pone fin al caso judicial en su contra, ya que anunció que va a presentar un recurso de casación, luego de que este martes se conociera la sentencia en segunda instancia que ratificó su condena por malversación de fondos. A pesar de esto, la lideresa de la extrema derecha afirmó que no tendrá que llevar una pulsera electrónica, mientras sus oponentes se muestran dispuestos a enfrentarse a ella. Este es el reporte. En el plató de TF1, Marine Le Pen pone fin al suspenso. Esta noche me presento como candidata a las elecciones presidenciales. Los franceses serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Precisamente esta noche tendrán la libertad de elegir, algo que hasta hoy no era así. La diputada por Pas de Calais promete formar un binomio con Jordan Bardella, quien se convertiría en su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales y en las legislativas. También afirma que recurrirá al Tribunal Supremo para demostrar que no es culpable de malversación de fondos públicos. A partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée,
Desde el momento en que se prorroga mi inelegibilidad, quiero agotar todas las vías de recurso que se me ofrecen para poder defender precisamente mi inocencia. Sí, tengo las manos limpias y presentaré un recurso de casación para demostrarlo. Que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Marine Le Pen afirma que su recurso tiene efectos suspensivos sobre la pena, pero algunos juristas estiman que esta podría aplicarse. La página web del Servicio Público parece dar la razón a la diputada de Agrupación Nacional. El recurso de casación tiene efecto suspensivo. La pena de prisión o la multa no se ejecutan de forma inmediata. La persona condenada puede ser puesta en prisión preventiva o sometida a arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El que podría ser su principal adversario político, Edouard Philippe, prefiere combatirla en el terreno de las ideas. Le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire. El panorama se desplaza hacia la realidad política. Tengo la intención de luchar sin descanso contra las posturas que adopta la señora Le Pen. Défendre mes positions et lutter pied à pied contre les positions que prend Madame Le Pen. En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon ya había reaccionado incluso antes de que Marine Le Pen tomara la decisión, afirmando que nada cambiaría independientemente del candidato. Y concluida, todos del mismo palo, echemos a todos. En Reino Unido, el líder de la ultraderecha británica, Nigel Farage, dijo que renunciará a su cargo en el Parlamento y de esta manera hará que se celebre una nueva elección por el escaño de la ciudad de Clacton que él representa y así espera que sea elegido nuevamente. Con este arriesgado movimiento, Farage busca evadir una sanción en su contra por no haber declarado regalos por 5 millones de libras esterlinas. Hoy renuncio a mi escaño como diputado, lo que dará lugar a una elección parcial que, espero, se celebre muy pronto. Esta elección parcial enfrentará al pueblo contra el sistema. Es la oportunidad de hacerle un gesto de desprecio a todo el sistema, de decirle francamente que se vayan al diablo. Pasamos a Ucrania porque Anastasia Berezkova, la mujer sospechosa de intentar asesinar a un magnate ucraniano en un atentado con bomba ocurrido la semana pasada en Mónaco, fue hallada muerta en Ucrania con heridas de bala en su cabeza, según informó el martes el Servicio de Seguridad de Ucrania. Berezkova, acusada del atentado contra Vadim Ermolaev, habría escapado primero a Francia y luego a Italia tras detonar el paquete bomba. A continuación el reporte. Noticia en portada de este periódico ucraniano el martes por la mañana. El cadáver de Anastasia Berezovska, la principal sospechosa en el intento de asesinato del oligarca ucraniano Vadim Yermolaev, fue hallado el lunes por la noche cerca de Kiev. Según medios de comunicación ucranianos, el cuerpo fue descubierto poco después de las 11 de la noche. De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo fue acribillado a balazos y enterrado. Se cree que tras viajar a Francia y luego a Italia, poco después de detonar su bomba, Anastasia Berezovska regresó a Alemania, donde habría estado viviendo antes de desaparecer definitivamente y reaparecer en Ucrania el 1 de julio. La policía ucraniana confirmó esta información y sus presuntos asesinos también han sido detenidos. Se trata de un oficial de inteligencia en servicio activo y un exagente de las fuerzas del orden, según el diario Kiev Independent, que cita a la fiscalía y al servicio de seguridad. El oficial de inteligencia militar ucraniano habría confesado el asesinato de la mujer, principal sospechosa del atentado contra el empresario Vadim Yermolaev en Mónaco. El misterio se profundiza más en torno al intento de asesinato contra Yermolaev, una de las 100 personas más ricas de Ucrania y que renunció a la nacionalidad y abandonó el país tras la invasión rusa de 2022. Ahora que se ha confirmado la muerte de la presunta autora del atentado con bomba, será más difícil para los investigadores localizar a los cerebros detrás del ataque. Vamos a América Latina. Un avión exhibido por el FBI abrió un viejo debate entre México y Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya investiga si Estados Unidos violó su soberanía en el operativo para capturar al cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, que ocurrió en 2024. Nuestro corresponsal Jorge Hurtado nos amplía desde Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum exigió a Washington aclarar si el FBI participó en el operativo que terminó con el traslado del histórico líder del cartel de Sinaloa en territorio estadounidense en julio de 2024. La polémica surgió luego de que trascendiera que el FBI exhibe en un museo la avioneta utilizada en el operativo y se atribuye esa acción. Una versión que contradice lo dicho en su momento por el entonces embajador estadounidense en territorio mexicano, Ken Salazar, quien aseguró que ninguna agencia estadounidense había intervenido en esa operación. Sheinbaum cuestionó hoy públicamente esas versiones y lanzó una pregunta. ¿Quién miente?, dijo la mandataria.
advirtió que si se confirma la participación del FBI sin informar previamente al gobierno mexicano, podría tratarse de una violación a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y también a tratados internacionales, dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República Mexicana van a solicitar formalmente información a las autoridades estadounidenses. El caso tiene además un enorme impacto en materia de seguridad. Recordemos que la captura de Zambada provocó una fractura dentro del cartel de Sinaloa, desencadenando una guerra entre fracciones que dejó miles de muertos y desaparecidos en el noreste mexicano. Sheinbaum reiteró hoy que su gobierno no mantiene acuerdos con grupos criminales y defendió su estrategia de seguridad. Ahora, la presión recae tanto en el FBI como en la Fiscalía Mexicana, que deberán esclarecer qué ocurrió realmente aquel 25 de julio de 2024. En Colombia, el presidente Gustavo Petro afirmó que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesora a Abelardo del Espriella, ganador de las elecciones del pasado 21 de junio, en las que derrotó al izquierdista Iván Cepeda. El presidente electo acusó a Petro de orquestar un golpe de Estado y suspendió el proceso de transición y cambio de mando, mientras que será la Contraloría General la que mediará en el proceso de transición entre Petro y del Espriella. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente Gustavo Petro de orquestar un golpe de Estado después de que Petro dijera que no reconoce su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio. De la Espriella suspendió la transición con representantes del gobierno de Petro, acusándolo el fin de semana de cientos de irregularidades y al anunciar denuncias penales, fiscales y disciplinarias. De la Espriella también pidió a las Fuerzas Armadas mantener el orden constitucional. Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Por su parte, el gobierno saliente de Petro anunció que suspendían también las reuniones entre las mesas técnicas, al considerar que no estaban dadas las condiciones de respeto institucional para dar continuidad al traspaso de mando. En un comunicado, la Contraloría afirmó que asumirá el acompañamiento institucional a la transición política. Petro ha sugerido irregularidades y la manipulación de la votación sin presentar pruebas, acusando el supuesto uso de algoritmos para favorecer al candidato de la extrema derecha que se impuso sobre el senador Iván Cepeda, aspirante por el oficialismo. Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. El pasado 30 de junio, Cepeda anunció que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo no se distancia de Estados Unidos. De la Espriella ha prometido llevar a Petro y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Marruecos celebra con su festival Casablanca. Durante 10 días, el evento reúne a grandes músicos internacionales y a una nueva generación de artistas marroquíes en un cartel que va más allá del jazz. La programación apuesta por el diálogo entre géneros, generaciones y culturas musicales y refleja la ambición de Casablanca por reforzar su proyección cultural internacional. La historia la tiene Sofía Catalá. El jazz como punto de partida y centro de la fusión. El Festival Casablanca vuelve a reunir en Casablanca artistas emergentes y consolidados de todo el mundo, con propuestas que transitan entre culturas y géneros musicales. La cantautora Naika encarna la figura de la Third Culture Kid, una identidad abierta forjada entre raíces diversas que atraviesan su aclamado primer álbum, Eclesia. Eclesia significa encuentro de personas. Cuando encontré ese nombre pensé que era perfecto para el álbum porque es lo que espero que consiga mi música. Yo no tengo una comunidad o un país o una gente, yo tengo muchas a la vez. Ahora hay mucha más gente que se identifica con esto y pienso que se tiene que celebrar, que es bello. Esa apertura musical también da espacio a una generación de artistas marroquíes que fusionan lo urbano con el jazz, como la banda de Chubi, y que hacen parte de una gran escena con proyección nacional e internacional. Casablanca lleva consigo el jazz hacia Chibú y Chibú lleva el rap a Casablanca. Son 10 días de conciertos, algunos de entrada libre y otros de pago, comercios, gastronomía y un público diverso entre seguidores y quienes buscan descubrir nuevas propuestas.
Vengo porque hace mucho que quiero ver a Naika. Me gustan los conciertos en vivo, aunque no conozca a los artistas. Es una oportunidad para descubrir más artistas y añadirlos a mi Spotify. Yo he venido por Naika. Tiene canciones muy buenas como One Plus One. También actúa en Oxelac. Pero yo he venido especialmente por Naika. Pues todos vienen para ver a Naika esta noche. Por eso yo también estoy aquí con mis amigos. Giras internacionales y reputación musical como elemento de identidad urbana. Casablanca es el motor económico de Marruecos y busca proyectarse como polo cultural en África, y Casablanca es una palanca para lograrlo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.